365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. Primero de julio, mes de los milagros excepcionales, promesa 182. La victoria comienza cuando descubres cuánto disfruta Dios de ti. El Salmo 149, versos 4 y 5. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente dice: porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra. Que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Y la Biblia, el mensaje dice: ¿por qué? Porque Dios se deleita con su pueblo y adorna a la gente sencilla con guirnaldas de salvación. Que quienes lo aman en verdad exclamen alabanzas, que canten desde donde estén, que entonen alabanzas a Dios a toda voz. La mayoría leemos este salmo y nos quedamos con la palabra victoria. Él corona al humilde con victoria. Pero el texto empieza con algo todavía más profundo, algo que casi siempre nos saltamos, porque el Señor se deleita en su pueblo. Es decir, la victoria no nace porque Dios quedó impresionado contigo, nace porque Dios disfruta tenerte como hijo, como hija. Y aquí está la promesa del día de hoy. Dios no solo te ama, Dios se deleita en ti. Y cuando tú caminas en humildad, Él mismo pelea tus batallas. Él honra tu vida y te concede una victoria que ninguna fuerza humana puede fabricar. El Salmo 149 pertenece al grupo de los últimos salmos de alabanza. Pasa un salmo más y nosotros acabamos el libro de los salmos. Pero no se pongan tristes, no lloremos. ¿Saben por qué? Porque muchos me decían: a mí me gustaría aprender a orar. Me gustaría hablar como tú estás hablando. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a leer los salmos. Y vamos a comenzar otra vez desde el Salmo número 1. Porque cada vez que nosotros leemos los salmos, aprendemos a orar, aprendemos a acercarnos más a Dios, aprendemos a abrirle nuestro corazón a Dios. Porque son oraciones de personas vulnerables, sin filtros, sin maquillaje. Así que nosotros acabamos los 150 salmos y volvemos al número 1. Porque Dios quiere seguir hablándonos todos los días. Y tú te vas a dar cuenta que nos va a decir algo completamente diferente a lo que nos dijo al principio. Después de atravesar nosotros los salmos y de ver persecución, lágrimas, arrepentimiento, guerra, exilio, restauración, Israel termina estos 2 últimos salmos cantando. Y eso es un mensaje para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la historia de Dios nunca termina con dolor. Siempre termina con cantos, con alegría, con adoración. Este salmo probablemente fue escrito después del regreso del exilio en Babilonia. Israel había perdido su tierra, su templo, su identidad nacional y gran parte de su esperanza. Humanamente parecían un pueblo derrotado. Y aún así, Dios les recuerda algo que jamás ha dejado de ser. Su deleite seguía sobre ellos. No los toleraba con una paciencia forzada, no. Dios los disfrutaba. Uno podría decir: pero después de todas las que le hizo el pueblo de Israel a Dios, de todas las veces que lo dejaron, de todas las veces que le fueron infieles, de todas las veces que volvían y rompían su pacto, Dios los seguía amando. Para Dios seguían siendo su deleite. Y eso nos enseña muchísimo, porque nosotros pensamos: mira, a mi primer error, seguro el Señor me va a castigar. Mejor me alejo, mejor dejo de leer la Biblia, mejor no sigo leyendo porque me va a caer palo más adelante. Pero no, Él es como un padre que sonríe al mirar a sus hijos. No porque hayan hecho algo extraordinario, sino simplemente porque son suyos, son sus hijos. Y después añade algo sorprendente. Dios corona al humilde con victoria. La palabra corona no habla solo de una diadema, también significa
embellecer, adornar. La Biblia, el mensaje dice, adorna a la gente sencilla con guirnaldas de salvación. Esa es la imagen de un rey colocando personalmente una corona sobre quien el mundo jamás habría escogido. Siglos después, Jesús va a decir prácticamente lo mismo. En Mateo capítulo 5, verso 5. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Es el mismo corazón de Dios hablando en dos momentos distintos acerca de la humildad. Hace algún tiempo vi una entrevista de un entrenador de caballos de competencia. Él explicaba que cuando el caballo realmente confía en quien lo guía, deja de permanecer alerta toda la noche. Puede descansar profundamente porque sabe que alguien lo está vigilando. Pensé inmediatamente en este salmo, porque hay creyentes que viven espiritualmente alertas, espiritualmente despiertos y toda la noche, tratando de controlarlo todo, imaginando múltiples escenarios, planeando soluciones, olvidando de que Dios sigue sentado en el trono. La verdadera confianza produce algo muy sencillo, descanso. Y el descanso también es una forma de adoración. Así que tú tienes que saber, Dios disfruta más de ti de lo que tú te imaginas, porque muchos creyentes viven convencidos de que Dios los soporta y piensan que Dios los ama porque tiene que hacerlo, pues, ¿no? Que Dios los perdona porque, bueno, Dios es misericordioso, todo corazón. Pero se imaginan a un Dios que constantemente está decepcionado de ellos. Y yo quiero decirte algo, con total seguridad, Dios no está decepcionado de ti. Este salmo destruye esa mentira que el enemigo ha estado hablando a tu mente. La Biblia dice, Dios se deleita en su pueblo. Dios se deleita en ti. Eso cambia completamente la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios. Porque Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios prejuicioso. Dios no es un Dios que mira nuestros errores y pecados para automáticamente disciplinarnos. Dios disfruta de tu compañía. Qué diferente sería nuestra vida de oración si realmente nosotros creyéramos eso. Porque a Dios no le aburre tu voz. A Dios le encanta cada vez que tú te acercas a Él y oras. Hay hijos que llaman a sus padres solo cuando tienen problemas, ¿verdad? Pero también hay hijos que llaman simplemente porque disfrutan conversar con ellos, disfrutan aprender de ellos. Eso mismo quiere Dios contigo. No una relación basada únicamente en emergencias, no solo cuando necesites de Él. Una relación basada en amistad, una relación basada en cercanía, una relación basada en vida compartida. El amor auténtico nunca busca resolver problemas, busca disfrutar de la presencia del otro. Ahí encuentra uno el verdadero amor, cuando amas pasar tiempo con esa persona. Ojo que este versículo no dice que Dios corona al más fuerte, ni al más preparado, ni a la más inteligente. Dice que corona al humilde. La humildad bíblica no consiste en pensar menos de ti mismo, consiste en depender completamente de Dios. ¿Sabes qué? Mientras el orgullo te dice, yo puedo, la humildad dice, Señor, sin ti yo no puedo. Y justo ahí comienza la verdadera victoria. La humildad atrae una clase de victoria que el orgullo jamás conocerá. La confianza en uno mismo tiene un límite, pero la confianza en Dios no. ¿Cuántas veces nosotros creemos que venceremos porque somos capaces? Pero Dios disfruta demostrando su poder precisamente cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él. La humildad no va a disminuir tu valor. La humildad coloca tu vida exactamente donde la gracia puede alcanzarla. El verso 5 siempre me ha parecido hermoso, que dice que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Hay personas que duermen agotadas y otras que descansan honradas por Dios. ¿Tú te imaginas esa diferencia? ¿Y por qué mencionar la cama? Me puse a pensar. Porque la noche suele ser el lugar donde aparecen las preocupaciones. Es cuando el ruido desaparece. Es cuando la ansiedad comienza a hablarte ahí al oído. Sin embargo, ese salmo nos presenta una imagen completamente distinta. Personas acostándose, personas cantando,
no porque todos sus problemas desaparecieron, sino porque saben quién gobierna mientras ellos duermen. Saben quién los guarda mientras ellos duermen. Hoy duermen, pero nosotros estamos cantando, agradecidos, dándole toda la gloria y la honra al Señor, sabiendo de que podemos dormir tranquilos porque hemos hecho lo que a Dios le agrada. El Dios que sostiene las galaxias también sostiene tu historia. Por eso tú puedes descansar, no porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces al que las tiene. La paz más profunda no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando tú descubres que Dios sigue gobernando mientras tú duermes. Así que me gustaría hoy preguntarte, ¿estás viviendo como alguien que realmente cree que Dios simplemente lo soporta? ¿O como alguien que cree que Dios se deleita en él? Porque es importante que tú pienses en qué área tú has estado esforzándote para ganar algo que Dios ya te dio gratis. Él te ama, se deleita en ti. Antes de dormir esta noche, ponte a pensar en qué necesitas soltar en sus manos para descansar de verdad. No solo en el cuerpo, sino también en el corazón. No te acuestes con falta de perdón, con molestia, con enfado, porque eso no te ayuda a descansar. Ora conmigo y dile: Padre, gracias porque tu palabra me recuerda que no solo me amas, sino que tú te deleitas en mí. Ayúdame a dejar atrás la mentira de que yo debo ganarme tu favor, hacer algo para que tú me ames más, porque yo te sirva, tú no me vas a amar más. Enséñame a caminar con un corazón humilde. Quita todo el orgullo de mí, Dios. Ayúdame a depender solo de ti y a confiar en tu fidelidad. Cuando lleguen las batallas, recuérdame que la verdadera victoria nace de permanecer cerca de ti. Y yo quiero permanecer cerca de ti. Que cuando llegue la noche, permite que mi corazón descanse en paz. Que yo pueda descansar, dormir en paz, dormir tranquila, sabiendo de que tú sigues obrando mientras yo duermo. Que mi vida, Dios, refleje la alegría de ser tu hija, de que somos tus hijos. Queremos vivir como esos hijos amados tuyos. Que cada victoria apunte siempre a tu gloria. Gracias, Señor, porque si hay alguna victoria en mi vida, nunca es por mí, siempre es por ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio de la Biblia. Hoy las lecturas que nos acompañan las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13, hasta el capítulo 19, verso 37. Hechos, capítulo 21, versos del 1 al 17. El Salmo 149, versos del 1 al 9. Y Proverbios, capítulo 18, verso 18. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable, que te enseñe, que te ministre. Que la palabra de hoy sea para ti, que tú la sientas con nombre propio. Ahora sí, abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 182K en 3, 2, 1, adelante. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13. El año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis: Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del Estado Mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de la batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas.
Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que les transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? ¿Te apoyas en Egipto? Será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo dijo: ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces, tanto Eliakim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joa le dijeron al jefe del estado mayor asirio: por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos muy bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan. Cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después, el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen el mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles con toda seguridad: el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en las manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera, bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano, de vino nuevo, de pan, de viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida o la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sepharvaim, Hena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les parece pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, el secretario de la corte, y Joa, el hijo de Asaf, el historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del estado mayor asirio. Segunda de Reyes, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa y se vistió de tela áspera y entró en el templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna,
el secretario de la corte y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por el discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de lo que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultarle al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las ha rescatado naciones como Gozán, Harán, Rasef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar? Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamat y el rey de Arfat? ¿Qué les pasó a los reyes de Sarfabaim y de Ena y de Iba? Después de recibir la carta de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Márcala. Escucha atentamente. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de estas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en lo absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Después, Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel: he oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste tu voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? ¿Fue al Santo de Israel? Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos.
Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastarás ciudades fortificadas y las redujerás a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuando entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí, por esa furia en mi contra y por tu arrogancia, que yo mismo oí. Te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego, Isaías le dijo a Ezequías: esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo. Y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo a un grupo de sobrevivientes. Desde el monte Sión, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra, por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los sirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Hadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Este pasaje se desarrolla durante el reinado del rey Ezequías en Judá, alrededor del año 701, cuando el imperio asirio, bajo el reinado del rey Sennacherib, estaba en su máximo poder. Ya había conquistado el reino del norte, Israel, y ahora se dirigía hacia Jerusalén. La estrategia asiria era clara: aterrorizar primero y conquistar después. Ellos querían llenarlos de miedo y luego conquistarlos. Jerusalén, el pueblo de Dios, estaba bajo amenaza, y el mismo rey Ezequías, que había sido fiel a Dios, nos dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 18, verso 5, ahora enfrentaba una prueba que excedía su capacidad. Pero lo que parecía un escenario de derrota terminó siendo un espectáculo de la fidelidad de Dios y del poder de Dios en su máxima expresión. Porque cuando el enemigo te amenaza, Dios pelea por ti y Él tiene la última palabra en tu vida. Hay momentos en los que el enemigo no solo nos ataca, nos grita en la cara, nos manda cartas, nos hace sentir que todo está perdido. Y si tú no tienes una fe firme, es fácil de creerle. Pero yo quiero que mires lo que nos enseña este poderoso pasaje. Cuando el enemigo se atreve a desafiar al Dios vivo, lo que hace no es firmar tu derrota, sino activar tu milagro.
Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 19. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? El rey de Asiria, Sennacherib, había arrasado con reinos enteros. Su ejército parecía imparable, pero su verdadero error no fue cercar ciudades, fue burlarse del Dios de Ezequías. El enemigo sabe cómo hablarte para que dudes. Habla en tu idioma. Usa tus heridas pasadas. Usa tu cansancio. Usa tus temores. Cuando el enemigo levanta su voz, no es porque tiene más poder, es porque sabe que tú estás a punto de caminar en la voluntad de Dios. La estrategia de Ezequías: no discutir. Verso 36 de Segunda de Reyes, capítulo 18, dice: el pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado no le respondan. Qué sabiduría, ¿verdad? No todos los ataques se responden con argumentos. Algunos se enfrentan con silencio, con oración. A veces el arma más poderosa no es tu voz, sino tu quietud. No discutas con el diablo. Guarda silencio. Dios ya está hablando por ti. Dios ya está peleando por ti. ¿Qué te quiero decir con esto? En vez de reaccionar, ora. En vez de defenderte, adora. No pierdas tu energía explicando lo que Dios ya te prometió defender. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14. Nos cuentan la oración que lo cambió todo. Dice: después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Este es uno de los actos de fe más poderosos, porque Ezequías no guardó la carta, no la ocultó. ¿Qué hizo? La llevó al altar. Presentar tu carta es un acto de guerra espiritual. Es decirle a Dios: esta es mi batalla. Esta es mi oración, Dios. Esto es mi amenaza, pero yo confío en que tú pelearás por mí. Este es mi diagnóstico, Dios. Esto es lo que dicen los médicos, Dios. Pero yo creo en tu palabra y tú tienes la última palabra en mi vida. De repente tú recibiste una carta de divorcio, un resultado médico, una deuda impagable, una traición. No la escondas. Extiéndela en tu lugar sagrado. Preséntasela a Dios. Despliégala en tu lugar de oración. Ponla ahí en tu Biblia. Dios no necesita que le expliques el problema, sino que le entregues el control. Ahora, ¿cómo hacemos para que Dios escuche nuestra oración? Hay 3 pasos que yo veo en Ezequías que nosotros podemos imitar. Lo primero: hacer silencio y esperar. Cuando el enemigo te grita, tú calla. El silencio es fe en acción. El Salmo 46, verso 10, dice que nosotros podemos estar quietos y conocer quién es nuestro Dios. Lo segundo que yo veo es que Ezequías fue a Isaías. ¿Qué te quiero decir con esto? Pide oración a quienes Dios puso a tu lado. La Biblia dice que donde 2 o más se ponen de acuerdo, allí está Él en medio de ellos. Cuando necesites una urgencia de oración, escríbela ahí en los comentarios. Habrá alguien que esté leyendo los comentarios de toda esta comunidad y que se ponga en oración por tu petición. Presenta tus cartas delante de Dios. Extiéndele tu diagnóstico. Despliégale tu deuda. Cuéntale tu dolor, pero nómbralo. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 16. La Biblia nos dice: inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. ¿Y sabes qué sucedió? La respuesta celestial no se hizo esperar. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35 nos dice: esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados, sin un solo ejército humano, sin gritos, sin armas. Dios lo hizo, en silencio, de noche, mientras Ezequías dormía.
Así que Dios puede hacer en una noche lo que nosotros no hemos logrado en décadas. El enemigo regresó humillado y, como profetizó Isaías, fue asesinado por los suyos, porque nadie se burla del Dios vivo y queda impune. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versos del 32 al 34, la Biblia nos habla de una promesa de parte de Dios de cuidado que sigue vigente para ti y para mí. Leámosla. Esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Dios no solo escuchó, se levantó. Esa promesa es tuya hoy también. No entrará, no tocará tu casa, no destruirá tu propósito, ni siquiera lanzarán una flecha que te haga daño. Si el enemigo planeó tu caída, Dios ya programó tu victoria. Así que el día de hoy quiero animarte a hacer tu carta de Sennacherib. Haz una lista real de todo lo que hoy es una amenaza contra ti, de todo lo que hoy te aflige, y luego llévala en oración delante de Dios, al altar de Dios. Oremos juntos. Esta semana ten un tiempo de silencio estratégico. En lugar de responder reactivamente a los ataques, elige la quietud. Elige estar en paz. Elige callar. Deja que Dios te defienda. Confía en que Dios hablará por ti. Pero no te comas los problemas sola ni solo. Busca cobertura en oración. Pide que oren por ti. El Espíritu de Dios está cuando dos o más claman juntos. Hechos capítulo 21. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente, llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco, al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos y oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Pablo, en este tramo final de su tercer viaje misionero, ha pasado por Éfeso, por Macedonia, por Grecia. Ahora se dirige a Jerusalén, sabiendo de que allí lo esperan prisiones y aflicciones.
Lo dice la Biblia en Hechos capítulo 20, verso 23. Esta etapa no está marcada por multitudes, tampoco por milagros espectaculares, sino por decisiones difíciles, una obediencia valiente y despedidas cargadas de lágrimas. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en el capítulo 20 y continúa su viaje. Cada parada estaba llena de afecto, pero también de advertencias. En Tiro, los creyentes, movidos por el Espíritu Santo, le ruegan que no vaya a Jerusalén. Y esto nos lo dice en el verso 4. ¿Alguna vez tú supiste lo que Dios te pedía hacer, pero te dolía? Bueno, hay decisiones que parten el corazón, pero honran nuestro llamado. Pablo no desobedeció al Espíritu, simplemente no dejó que las emociones lo detuvieran. Tú tampoco debes hacerlo. En los versos del 7 al 9 nos dice que llegan a Cesarea y se hospedan en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 diáconos. Su casa estaba marcada por fe, por testimonio y algo especial. Sus 4 hijas solteras, que también eran profetisas, tenían ese don de profecía. Felipe no era ajeno a la persecución. Había huido de Jerusalén tras la muerte de Esteban, pero ahora recibe en su casa al mismo hombre que vio de lejos el asesinato de Esteban, Pablo. Esta escena nos muestra cómo el evangelio sana heridas incluso más profundas del pasado. Una casa que antes huyó del terror de Saulo de Tarso, ahora le abre la puerta a un Pablo restaurado. Versos del 10 al 14 nos cuenta que llega Ágabo con una advertencia. Toma el cinturón de Pablo, se ata las manos, los pies y profetiza que así será entregado en Jerusalén. La reacción de los hermanos es inmediata. No vayas, Pablo. Pero ¿qué dice Pablo en el verso 13? ¿Por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso morir por el Señor Jesús. Habrá momentos en los que personas bien intencionadas, incluso espirituales, no entenderán tu obediencia a Dios. No están siendo usadas por el enemigo. Solo están viendo desde el amor, no desde el llamado de Dios. Ahora, Pablo no era un masoquista. No, él no estaba buscando el dolor, pero sabía que donde hay un llamado, también va a haber oposición. También sabía algo más. Si Dios lo llamó, él mismo lo sostendrá. De repente tú también enfrentas momentos en los que obedecer dolerá, donde otros te rogarán que retrocedas, donde tus emociones te pedirán elegir lo más fácil. Pero recuerda, lo fácil no transforma. Lo obediente sí. Le pido a Dios que tengas discernimiento para ese momento, entre lo que es la emoción y lo que es la dirección de Dios. Ahora leamos el Salmo 149. Alabado sea el Señor. Canten al Señor una nueva canción. Canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, alégrate de tu Creador. Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra. Que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos, para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor. Hemos visto en los salmos del 146 al 150, todos comienzan y terminan con la frase, alabado sea el Señor. Aleluya en hebreo. Pero este salmo en particular tiene un tono distinto. Mezcla la adoración con la batalla, la danza con la espada, el júbilo con el juicio. Este salmo de repente fue compuesto en un momento de victoria. Y es una invitación no solo a alabar a Dios con gozo, sino también a reconocer que la adoración es una forma de guerra espiritual. Versos 5 y 6, la Biblia nos dice que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas, que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en sus manos. Aquí ocurre algo sorprendente.
El pueblo de Dios canta, sí, pero también se prepara para pelear. En la Escritura, la espada de dos filos representa la palabra de Dios, que nos dice la Biblia eso en Hebreos capítulo 4, verso 12. Entonces, este verso nos enseña que la adoración y la palabra liberan la autoridad espiritual. Cuando tú adoras con la palabra en tu boca, el infierno retrocede. Haz de la alabanza una respuesta, no solo parte de tu rutina. Cada día tú pregúntale a Dios, ¿qué nueva canción puedo darle hoy a Dios? Adora con la palabra de Dios, lee un salmo, una promesa en voz alta mientras vas adorando. Eso es tu espada. Y quiero que recuerdes también que la adoración es una forma de pelear una batalla. Si tú estás enfrentando opresión, miedo, ansiedad, súbele el volumen a tu adoración. Donde hay alabanza, el enemigo no resiste. Proverbios capítulo 18, verso 8. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. ¿Te ha pasado que escuchas algo de alguien y aunque no sabes si es cierto, ya no puedes ver a esa persona con los mismos ojos? A eso se refiere el proverbio cuando nos habla del bocadito delicioso que termina envenenando nuestro corazón. Ahora, parece sabroso, pero puede ser mortal. Ahora, la Biblia no dice que los rumores son la verdad. Tampoco nos dice que son útiles. Dice que son deliciosos bocaditos. En otras palabras, algo pequeño, algo tentador, algo aparentemente inofensivo. Y así entra el chisme, como entretenimiento, pero se convierte en un parásito del alma. Bocaditos tienen una connotación de algo fácil de tragar. Por eso es tan peligroso. No parecen dañinos al principio. No tienen apariencia de veneno. Pero una vez que entran, no se quedan en la superficie. Penetran en lo profundo del corazón, es lo que nos dice la Biblia. ¿Y qué hay en lo profundo del corazón? Ahí está nuestra identidad, nuestra compasión, nuestra capacidad de confiar, nuestra capacidad de perdonar, nuestra capacidad de amar. Los rumores no solo afectan a quienes los escuchan, transforman cómo tratamos a quienes los protagonizan. ¿Tú sabes cuál es la primera estrategia del diablo en la historia? Susurrar una mentira disfrazada de verdad. Eso hizo con Eva. No llegó con gritos ni amenazas. Llegó con un rumor sobre Dios. ¿De veras dijo? ¿Así dijo Dios? Y desde entonces, el enemigo ha usado el chisme, la duda, el juicio disfrazado de preocupación como una de sus armas favoritas. Cuando tú escuchas un rumor, hay 3 opciones. 1, lo detienes. 2, lo crees. 3, lo repites. Y créeme, cada una de estas opciones dice mucho sobre tu madurez espiritual. Ahora, tal vez tú no eres quien escucha, tal vez tú eres quien cuenta. El problema del chisme no es solo que es falso, es que no edifica, no sana, no honra. Y si lo que sale de nuestra boca no lleva verdad, ni tampoco lleva gracia, estamos hablando sin permiso de Dios. Jesús fue claro en Mateo capítulo 12, verso 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas mal de alguien y no estás orando por esa persona más de lo que hablas, entonces no estás corrigiendo, estás destruyendo a esa persona. Tal vez tú has escuchado rumores, tal vez ya hablaste mal, pero hoy es el día para cortar ese ciclo. Ayuna, deja de contar rumores. Decide por 7 días no hablar ni escuchar nada que no sea de bendición. Detén la cadena del rumor. Si alguien te dice, oye, ¿sabías que? Respóndele. ¿Ya hablaste con esa persona directamente? Porque si no lo ha hecho y va a comenzar contigo un rumor, ni lo escuches. Ora por aquellas personas que han sido víctimas de rumores. Y si tú fuiste el autor, pide perdón. Ora conmigo hoy y di, Señor, reconozco que muchas veces me he dejado llevar por palabras que no edifican. He escuchado, o tal vez he repetido, o he juzgado sin conocer. Limpia mi corazón de todo veneno sutil. Ayúdame a cuidar mis oídos, mi lengua, mis pensamientos. Que mis palabras
reflejen tu gracia, tu verdad, tu honra. Que lo único que penetre en mi corazón seas tú. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 182. Check. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Natalia Pardo. Y te escucho desde el 2024, justamente una vez que iba para el trabajo, empecé a escuchar tus devocionales. Y luego pues ese año empecé desde el 1 de enero con la Biblia en 365. Y pues el motivo es porque quiero contarte pues como mi testimonio. Desde hace por lo menos un año y medio para acá, un poco más de año y medio, he venido pasando por una serie de pruebas. Yo digo más que como etapas de formación por parte de Dios hacia mí. Y ha sido pues un camino muy difícil donde me han pasado pues cosas que nunca se me cruzaron por la cabeza, donde el orgullo humano te hace creer que estás bien y que todo va a continuar bien. Y pues han pasado una cantidad de cosas, entre ellas que la casa en la que vivía, el dueño me la pidió, me dijo que le tenía que desocupar y pues yo necesitaba urgentemente como conseguir un lugar donde vivir con mi hijo. Pues vivo con mi hijo, somos los dos solos y pues es una obligación, como por decirlo de alguna manera, una responsabilidad con la que humanamente cargo sola. Entonces empezaron a pasar una serie de cosas donde tuve muchos problemas con este señor, el dueño de la casa, donde él quiso como abusar o aprovechar o sacar ventaja de mi necesidad. Y pasamos muchos meses con muchos problemas donde creía haber encontrado un lugar, pero siempre se me cerraba la puerta, siempre se me caía el negocio y era como si como si las puertas se me cerraran todo el tiempo, hasta que en el mes de los milagros incontables, justamente el 3 de septiembre, encontré un lugar donde vivir con mi hijo que se acomoda pues a mi bolsillo, un lugar tranquilo. No es, o sea, es importante no solamente conseguir el lugar, sino también el ambiente en el que vives. Es lo más importante, porque pues puedes encontrar un muy buen lugar, pero también el ambiente alrededor puede afectar, no sé, tu estado emocional, puede afectar tu tranquilidad. Y en este caso, pues mi hijo es un adolescente, entonces pues también es importante saber en dónde voy a vivir. Y Dios me sorprende con un lugar que pues, o sea, yo no me imaginaba. Dios superó mis expectativas, superó mis planes. Yo tenía un plan de algo y Dios me cambió todos los planes. También con mi empleo. Estaba teniendo muchos problemas en mi lugar de trabajo, con mis jefes, con algunos compañeros. Y como me dijo mi mamá en algún momento, Dios te va a dar el paquete completo. Y me dio el paquete completo, me dio el lugar donde estoy viviendo, me dio un empleo diferente, con un horario distinto. Y quería compartir este testimonio porque muchas veces caminé por las calles hacia mi trabajo, escuchando el podcast este podcast de 365, diciéndole a Dios, Señor, ¿cuándo vas a responder mi oración? Muchas veces enojada, porque sentía que se me acababan las fuerzas, porque escuchaba que muchas personas se les respondían las oraciones y yo llevaba más de un año y medio pidiéndole a Dios, y entre más le pedía, como que más mi vida se desordenaba. Pero entendí que en medio del caos, en medio del desorden, Dios no solamente busca bendecir, sino trabajar contigo, trabajar tu mente, tu corazón, quizá heridas que hay abiertas, que están supurando. Busca renovar y transformar tu interior, que eso fue lo más importante que viví en este tiempo. Y quería que muchas personas lo escucharan para que se den cuenta de que poco a poco Dios va respondiendo, poco a poco va poniendo las cosas en su lugar. Lo digo porque esperé mucho tiempo y se hizo quizá más largo de lo que en realidad es, con tantos problemas, con tantas dificultades en el camino. Pero hoy puedo decir de que se hizo vida y realidad en mi vida. Qué pena la redundancia de este versículo que dice, hubiere yo desmayado si no creyera que veré la gloria de Jehová en la tierra de los vivientes. Y estoy viendo la respuesta de Dios. He visto la gloria y la mano de Dios a mi favor. Y simplemente quería compartirlo, darte las gracias por permitir que Dios se utilice para llegar a personas como nosotros, que muchas veces buscamos ser disciplinados con Dios, pero de una u otra forma
nos vamos quedando en el camino, después volvemos y arrancamos. Bendigo tu vida y te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Mi querida Natalia, gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos también estos momentos en los que te costó esperar. Muchas personas creen que la fe significa nunca cansarse, nunca llorar o nunca preguntar ¿hasta cuándo, Dios? Pero la verdadera fe sigue caminando incluso cuando todavía no ve la respuesta. Así que tu historia nos recuerda que Dios no solo responde oraciones, Él también prepara a las personas que van a recibir esa respuesta. Hay procesos que parecen demora, pero en realidad son preparación. Y quiero terminar con un versículo que siento que describe perfectamente lo que Dios hizo contigo. Isaías capítulo 30, verso 18 dice: así que el Señor esperará un poco para tener misericordia de ustedes, y con compasión se levantará para mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos los que esperan su ayuda. Natalia, gracias por recordarnos que quienes esperan en Dios nunca esperan en vano. Él siempre llega a tiempo. Y ahora también quiero compartir contigo el testimonio de Joyce. Ella es una venezolana viviendo en España. Hace 5 años decidió salir de Venezuela. Primero vivió unos meses en Colombia y luego llegó a España gracias a la ayuda de uno de sus familiares. Pero apenas 5 meses después, todo cambió. Ella se quedó sin trabajo y prácticamente en la calle. En medio de esta incertidumbre, Dios comenzó a abrir puertas de maneras que ella nunca lo imaginó. Una clienta de un restaurante donde trabajaba la ayudó a conseguir un empleo. Una señora que abrió las puertas de su casa para que pudiera vivir con ella. Apenas una semana después, esa señora falleció. Ella humanamente pensó: ¡ay! Volví a quedarme sola. Pero Dios había preparado el corazón de su familia. Le permitieron seguir viviendo allí 4 meses más. La ayudaron con comida, le dieron tiempo para volver a levantarse, consiguió otro trabajo y aunque las condiciones eran muy difíciles, siguió adelante. Pasaron los años hasta que una amiga española le recomendó otra familia para que ella cuidara a una señora con Alzheimer. Cuando le explicó que no tenía documentos, pensó que perdería la oportunidad. Sin embargo, el hermano de la señora le dijo que conforme a la ley le ayudaría a regularizar su situación. Comenzaron el proceso, pero justo cuando todo parecía que iba a ir bien, llegaron las pruebas. La señora empezó a tratarla muy mal, la acusó injustamente de cosas que nunca hizo y llegó a decir que nunca firmaría los papeles y los documentos que ella necesitaba. Ella confiesa que durante muchos días pensó que ya no podía más, hasta que encontró el podcast de la Biblia. Comenzó a leer la Biblia, comenzó a escuchar una y otra vez: no te rindas, sé fuerte, sé valiente, yo estoy contigo. Y cuando llegó el último día de plazo para presentar la documentación, Dios hizo el milagro. Contra todo pronóstico, la señora firmó. Después vino otra prueba, ella salió de viaje, se quedó sin trabajo, su hermano cumplió su palabra, continuó apoyándola. Finalmente, ella recibió la noticia que tanto había esperado. Fue aprobada su primera residencia en España, junto con su primer permiso de trabajo. Hoy ella mira hacia atrás y solo puede decir: gracias Dios, porque nunca me soltaste. Hubo momentos en los que yo no entendía nada, pero yo sabía que tú estabas escribiendo el próximo capítulo de mi historia. Mi querida Joyce, mientras leía tu testimonio, sentía que cuántas personas viven lejos de su país, lejos de su familia, lejos de cualquier seguridad, y tal vez hoy también están esperando una respuesta, un documento, un empleo, una puerta que parece no abrirse. Y yo quiero decirte que Dios no solo trabaja cuando llega el milagro, Dios también trabaja durante la espera, en el proceso. Él va preparando personas, abre caminos invisibles, sostiene nuestro corazón para que nosotros no nos rindamos antes de tiempo. Así que si hoy de repente tú estás cansado, quiero que recuerdes esta historia de Joyce. Cuando todo parecía perdido, Dios sigue escribiendo el siguiente capítulo de tu historia. La espera nunca significa abandono. Dios siempre está contigo. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Quiero regalarte el Salmo 31, verso 24, que dice: así que seamos fuertes y valientes, todos ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Y hoy oro por esos papeles de residencia para cada persona que viene orando, pidiéndole al Señor, pasando exámenes, pruebas tras pruebas. No te rindas. Dios obrará un milagro. Tú solamente confía, entrégale al Señor eso y descansa en paz, que Él responderá.
Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad, aquellos que entendieron que dar es más bienaventurado que recibir. Gracias a Yarina Millán Dorador. Gracias a Rosalba Villegas. Muchas gracias a mi querida Fiorella Reategui, a Selmit Suárez. Muchas gracias a Araceli Esperanza Rojas. Gracias Mari Catherine Barrientos. Gracias a Aline Booker. Gracias Giovanni Pacetti. Gracias Eric Daniel Zúñiga Casados. Gracias Verónica Quirós. Gracias María Viramontes. Gracias Carmen Aponte. Gracias Laura Camacho. Gracias Jessica González. Gracias Guadalupe Estrada. Muchas gracias Elizabeth Tejada. Gracias Sandra Calalpa. Gracias Esmeralda Ramírez. Muchas gracias Evelyn Jaime Corona. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Gwen Hernández. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 8, que dice: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas por nosotros. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que pelea las batallas por nosotros. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que dudar, no tenemos que preocuparnos. Vivamos sin afán, porque el Señor pelea las batallas por nosotros. Podemos estar confiados, podemos dormir tranquilos, podemos estar con seguridad de que Él peleará por nosotros. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Dios los bendiga. Y muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Yo estoy súper expectante por este mes de julio, el mes de los milagros excepcionales. Así que los espero a todos este domingo 5 de julio a las 5 de la tarde a través de mi canal de YouTube, porque tenemos una cita poderosa con nuestro Creador. Que tengan un día lleno de luz, lleno de amor y sobre todo lleno de paz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.